En un pequeño pueblo, rodeado de montañas y campos verdes, vivía un joven llamado Gabriel. Todos lo describían como un chico brillante, curioso, lleno de ideas, con una chispa especial en los ojos. Pero había algo que lo detenía, un obstáculo invisible que le impedía aprovechar todo ese potencial. Gabriel tenía un gran problema. No podía concentrarse. Cada vez que intentaba estudiar, su mente parecía escapar de sus manos. Abría un libro con la mejor intención, pero antes de terminar la primera página ya estaba pensando en otra cosa. Si trataba de enfocarse en una tarea importante, al poco tiempo terminaba imaginando juegos, recordando conversaciones con amigos o mirando con ansias el teléfono que descansaba sobre la mesa. Era como si dentro de él habitara un pájaro inquieto, saltando de rama en rama sin descanso. Su inteligencia estaba allí, pero dispersa, fragmentada, incapaz de unirse en una sola dirección. Y esa dispersión lo frustraba, aunque él trataba de ocultarlo. Gabriel no era perezoso, tampoco era desinteresado. Tenía sueños, quería avanzar, pero siempre que daba un paso hacia adelante, algo lo desviaba. Sentía que su mente era un terreno indomable, un lugar donde cada pensamiento competía por llamar su atención, y lo arrastraba hacia todas partes, menos hacia donde realmente quería ir. Su padre, Álvaro, lo observaba en silencio. Veía a su hijo luchar contra sí mismo, comenzar algo con entusiasmo y abandonarlo poco después. Álvaro sabía que Gabriel tenía un enorme potencial, que la chispa que llevaba en el corazón podía iluminar su futuro. Pero también entendía una verdad que su hijo aún no comprendía. Una mente sin disciplina es como un barco sin timón. Puede tener velas fuertes y un mar de oportunidades frente a sí, pero si no sabe a dónde ir, terminará perdido en cualquier tormenta. Gabriel todavía no lo entendía. Para él, la vida estaba llena de juegos, de distracciones, de pequeños placeres que le robaban la concentración sin que se diera cuenta. Lo que no imaginaba era que esa incapacidad de enfocar su mente podía costarle el rumbo de toda su vida. Pero el destino, a veces, tiene maneras extrañas de enseñarnos lo que necesitamos aprender. Gabriel estaba a punto de recibir una lección inesperada. Una lección tan sencilla como un vaso de agua, pero tan poderosa que transformaría para siempre la manera en que entendía su mente y su futuro. Álvaro, el padre de Gabriel, lo observaba con el corazón dividido entre el orgullo y la preocupación. Veía la inteligencia en su mirada, la rapidez con la que entendía las cosas, pero también notaba cómo esa misma mente se dispersaba en 1000 direcciones. Cada día era lo mismo. Empezaba con entusiasmo, pero al poco tiempo dejaba los libros de lado. Se distraía con cualquier ruido. Y lo que podía ser un avance, se convertía en otro fracaso más. Una tarde, después de verlo abandonar sus tareas una vez más, Álvaro decidió sentarse con él. El silencio en la habitación era pesado, y Gabriel, algo incómodo, esperaba que su padre hablara. Entonces, Álvaro lo miró con calma, y con voz firme le dijo: «Hijo, tu mente es como un caballo salvaje. Imagina que lo montas sin riendas ni dirección. ¿A dónde crees que te llevará? Quizás corra con fuerza, quizás te lleve muy lejos, pero la mayoría de las veces terminarás perdido, sin rumbo, agotado en medio de la nada». Gabriel frunció el ceño, como si tratara de imaginar la escena. Álvaro continuó, esta vez con más fuerza en sus palabras. Ese mismo caballo, si lo aprendes a domar, puede llevarte a cualquier lugar que sueñes. Puede cruzar montañas, puede superar tormentas, puede conducirte hasta donde tú quieras llegar. Pero si no lo controlas, si dejas que sea él quien decida, nunca tendrás la vida que deseas. Gabriel bajó la mirada. No era la primera vez que su padre le hablaba así, pero algo en su interior se resistía. Le parecía un consejo abstracto, algo que no se podía aplicar a los problemas reales. Las distracciones, las ganas de jugar, las conversaciones con sus amigos. Álvaro lo notó, y sin perder la paciencia, añadió con un tono más suave: «Escúchame bien, hijo. La diferencia entre quienes cumplen sus sueños y quienes se quedan en el camino no es la suerte.
tampoco es el talento. La diferencia está en la disciplina, en la capacidad de enfocar la mente y no dejar que cada ruido del mundo te arrastre. Quien domina su mente, domina su vida. Gabriel levantó la vista, con una leve sonrisa que intentaba ocultar su escepticismo. Le parecía demasiado simple para ser cierto. Pensaba que su padre exageraba, que esas eran frases para adultos, no para alguien como él. Álvaro suspiró. No insistió más. Sabía que algunas lecciones no se graban con palabras, sino con vivencias. Lo que Gabriel aún no imaginaba era que muy pronto el destino lo pondría frente a una experiencia inesperada. Una prueba tan simple como un vaso de agua, pero tan poderosa que le mostraría, sin lugar a dudas, lo que realmente significa tener el control de la propia mente. Con el paso de los días, Álvaro comprendió que las palabras no serían suficientes para cambiar a su hijo. Había intentado aconsejarlo, guiarlo con ejemplos y metáforas, pero Gabriel seguía igual, distraído, inquieto, atrapado por cada ruido del mundo. Entonces tomó una decisión. Había en el pueblo un hombre sabio, respetado por todos, al que llamaban Maestro Severiano. No era un hombre común. Se decía que había dedicado su vida a enseñar a los jóvenes a dominar su carácter, a sacar lo mejor de sí mismos. Una mañana, Álvaro llevó a Gabriel a la casa del maestro. El camino era silencioso. Gabriel no sabía qué esperar, pero en su interior sentía cierta resistencia. Se preguntaba qué podía enseñarle aquel anciano que no pudiera aprender solo. Cuando llegaron, los recibió un hombre de aspecto sereno. Sus ojos transmitían calma, como si hubieran visto el mundo con más profundidad que cualquiera. Con una sonrisa leve, Severiano los invitó a entrar en su jardín. Álvaro le explicó el problema de su hijo: la falta de concentración, la mente dispersa, la incapacidad de sostener su atención en lo importante. Severiano escuchó en silencio, asintiendo lentamente, como si cada palabra confirmara algo que ya sabía. Después de unos segundos, tomó un vaso pequeño, lo llenó con agua y se lo entregó a Gabriel. Con voz tranquila, le dio una instrucción sencilla: camina por mi jardín y vuelve aquí, pero hazlo sin derramar una sola gota. Gabriel lo miró con sorpresa. Aquello parecía un juego infantil, una prueba demasiado fácil. Sonrió con cierta arrogancia y comenzó a caminar. Al principio todo fue sencillo. Avanzaba despacio, cuidando el vaso en sus manos, pero pronto el canto de los pájaros, el crujido de las hojas y las risas de otros niños que jugaban cerca comenzaron a robarle la atención. Cada vez que levantaba la vista, su mano temblaba y unas gotas caían al suelo. Trató de recuperarse, pero entre más miraba a su alrededor, más agua se derramaba. Cuando finalmente regresó junto a Severiano, la mitad del vaso estaba vacío. Gabriel bajó la mirada, avergonzado. El maestro lo observó con calma, sin reproches, como quien ya sabía lo que iba a suceder. «Dime, muchacho», preguntó Severiano con suavidad, «¿por qué derramaste tanta agua?» Gabriel respondió con honestidad: «Me distraje». Severiano asintió despacio, como si esa única frase contuviera toda la respuesta que buscaba. Gabriel aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad que lo acompañaría por el resto de su vida. El silencio se hizo en el jardín. Gabriel seguía mirando el vaso medio vacío en sus manos, sintiendo una mezcla de frustración y vergüenza. El maestro Severiano, sin embargo, no lo juzgó ni lo reprendió. Se inclinó ligeramente hacia él y con voz tranquila le preguntó: «¿Entiendes lo que acaba de pasar?» Gabriel levantó la vista y con un tono de disculpa respondió: «Me distraje. Había ruidos, risas, pájaros. No pude evitarlo». Severiano sonrió levemente, como si esas palabras fueran exactamente lo que esperaba escuchar. Entonces, señaló el vaso y dijo con firmeza: «Este vaso es como tu vida. El agua que contiene es tu atención, tu enfoque. Y todo lo que viste a tu alrededor, todo aquello que te hizo perder el equilibrio, representa las distracciones del mundo. Cada vez que miraste hacia afuera,
Cada vez que dejaste que algo ajeno capturara tu mente, derramaste un poco de tu agua. Gabriel lo escuchaba con atención. Nunca había pensado que algo tan simple pudiera reflejar de manera tan clara lo que le sucedía cada día. Si no aprendes a mantener tu mirada fija en lo que importa, continuó Severiano, perderás tu agua. Y cuando llegue el final del camino, descubrirás que has derramado lo más valioso que tenías: tu tiempo, tu energía, tu vida. Las palabras golpearon el corazón de Gabriel con la fuerza de una verdad imposible de negar. Recordó cada momento en el que había abandonado una tarea a medias, cada ocasión en la que las distracciones le habían robado horas enteras. De pronto, todo tenía sentido. Severiano se acercó un poco más y añadió: el mundo siempre hará ruido. Siempre habrá risas, cantos, distracciones, tentaciones. No puedes cambiar eso. Lo único que puedes cambiar es tu mente. Si disciplinas tu atención, si aprendes a sostenerla como sostienes este vaso, podrás llegar al final del camino con toda tu agua intacta. Y créeme, hijo, un hombre que llega con el vaso lleno es capaz de conquistar cualquier destino. Gabriel bajó la vista hacia el vaso y por primera vez entendió la metáfora. No se trataba de un simple juego. Era un espejo de su propia vida. Ese vaso derramado era él, y si no hacía algo para cambiar, su futuro también acabaría vacío. El maestro Severiano guardó silencio, dejándole espacio para reflexionar. Gabriel no respondió, pero dentro de sí una semilla había comenzado a germinar. Desde aquel día en el jardín del maestro Severiano, algo cambió dentro de Gabriel. La imagen del vaso derramado lo perseguía constantemente. Cada vez que dejaba a medias una tarea o se distraía sin razón, sentía como si estuviera perdiendo gotas de agua de su propio destino. Y ese recuerdo, poco a poco, lo impulsó a intentar un cambio. Al principio, fue torpe y desordenado. Se propuso cosas demasiado grandes y pronto descubrió que no podía cumplirlas. Entonces, recordó las palabras de su padre y del maestro. La disciplina no era un acto de fuerza bruta, era un entrenamiento, un hábito que debía empezar con pasos pequeños. Decidió comenzar con lo más simple: levantarse cada día a la misma hora. Al sonar el primer canto del gallo, Gabriel se obligaba a salir de la cama, aunque la tentación de quedarse durmiendo lo jalara como un imán. Ese pequeño acto de voluntad fue su primera victoria. Luego vino el segundo paso: limitar las distracciones. Durante horas de estudio, dejó el teléfono fuera de su habitación. Al principio, la ansiedad era insoportable. Sentía la necesidad de mirar la pantalla, de revisar mensajes, de no perderse nada. Pero con el tiempo, esa urgencia comenzó a desvanecerse, y descubrió que su mente se sentía más ligera sin esa cadena constante de interrupciones. El tercer paso fue aprender a calmar su interior. Siguiendo la recomendación de Severiano, Gabriel se sentaba cada mañana, cerraba los ojos y respiraba profundamente durante unos minutos. Al principio, su mente era un torbellino. Los pensamientos iban y venían como olas en una tormenta. Pero día tras día, descubrió que podía traer su atención de regreso, una y otra vez, como quien toma suavemente de las riendas a un caballo desbocado. No fue fácil. Hubo momentos en que quiso rendirse, días en que se enojaba consigo mismo al ver que su concentración se escapaba como agua entre las manos. Pero en lugar de castigarse, aprendió a intentarlo de nuevo. Y con cada intento, con cada esfuerzo, fue construyendo una nueva versión de sí mismo. Semanas después, empezó a notar cambios. Su memoria mejoraba. Terminaba sus tareas con más rapidez. Se sentía más seguro de lo que hacía. Y lo más importante, ya no necesitaba que alguien lo vigilara. Por primera vez, su fuerza no venía de fuera, sino de dentro. Gabriel estaba descubriendo una verdad poderosa. La disciplina no nace de la perfección, sino de la constancia. Y aunque aún estaba lejos de convertirse en un maestro de sí mismo, había dado los primeros pasos en un camino que lo llevaría mucho más lejos de lo que jamás había imaginado. Pasó un año desde aquella tarde en el jardín del maestro Severiano.
Gabriel ya no era el mismo. Su vida, que antes parecía un caos de distracciones, se había convertido en una rutina clara, marcada por pequeños hábitos que poco a poco habían fortalecido su mente. Lo que antes era imposible, concentrarse, terminar lo que empezaba, mantener la calma, ahora era parte natural de su día a día. Fue entonces cuando se anunció una noticia que sacudió al pueblo. Se celebraría una gran competencia nacional. Los mejores estudiantes del país se enfrentarían para resolver problemas complejos en un tiempo muy limitado. Sería una prueba de inteligencia, pero también de nervios, paciencia y autocontrol. Gabriel decidió participar. Muchos dudaron de él. Recordaban al chico distraído, al joven que no podía mantenerse enfocado ni 5 minutos seguidos. Pero quienes lo habían visto transformarse, sabían que algo distinto ardía en su interior. El día de la competencia, la sala estaba llena de estudiantes ansiosos. Algunos repasaban frenéticamente sus apuntes, otros se mordían las uñas. Muchos trataban de ocultar el miedo en sus rostros. El murmullo del público y la presión del momento creaban un ambiente sofocante. Cuando las pruebas comenzaron, las preguntas demostraron ser incluso más difíciles de lo esperado. Los primeros minutos fueron un caos. Hojas que se arrugaban con nerviosismo, manos temblorosas, miradas perdidas. Varios estudiantes entraron en pánico, incapaces de soportar la presión. Gabriel, en cambio, cerró los ojos un instante y respiró hondo. Recordó la lección del vaso de agua. Recordó que no debía mirar el ruido alrededor, ni los nervios de los demás, ni siquiera el peso del reloj avanzando. Solo tenía que enfocarse en una cosa, una pregunta a la vez, un paso tras otro. Y así lo hizo. Mientras a su alrededor reinaba la tensión, Gabriel resolvía cada problema con calma. No era más inteligente que los demás, pero su mente ya no se dispersaba. La disciplina que había entrenado durante meses lo sostenía como un ancla en medio de la tormenta. Las horas pasaron. Cuando la prueba terminó, Gabriel dejó sus hojas con serenidad. No sabía aún el resultado, pero en su corazón estaba tranquilo. Había dado todo lo que tenía, sin dejar que el miedo ni la prisa derramaran una sola gota de su concentración. Los días de espera llegaron a su fin. El auditorio estaba lleno de tensión mientras los jueces se preparaban para anunciar los resultados. Los estudiantes respiraban agitadamente. Algunos cruzaban los dedos, otros intentaban ocultar el miedo detrás de una sonrisa nerviosa. Gabriel, en cambio, permanecía en silencio, con el corazón firme. Había aprendido que preocuparse no cambia nada. Lo único que importa es el esfuerzo que uno pone en cada instante. Cuando finalmente se pronunció el nombre del ganador, un murmullo recorrió la sala antes de transformarse en un estallido de aplausos. El vencedor era Gabriel, el joven que un año atrás no podía leer una página completa sin distraerse, el muchacho al que todos consideraban inquieto e inconstante. Había logrado lo imposible. En ese momento, Álvaro se levantó con los ojos llenos de lágrimas. Caminó hacia su hijo y lo abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle en ese gesto todo el orgullo que las palabras no podían expresar. Ese abrazo no celebraba solo un trofeo. Celebraba el renacer de Gabriel, la prueba de que la disciplina podía transformar incluso al más disperso en alguien imparable. El maestro Severiano, sentado en la última fila, observaba en silencio. No mostró sorpresa porque, en lo profundo, siempre había sabido que Gabriel podía lograrlo. Su sonrisa tranquila era la de un sembrador que contempla el árbol crecer fuerte después de haber enterrado una semilla frágil. Al regresar al pueblo, la noticia corrió como el viento. Los vecinos salieron a felicitarlo. Las voces lo llamaban con alegría. Pero, más allá de los aplausos y del reconocimiento, la mayor victoria estaba en su interior. Gabriel entendió que había conquistado algo más grande que un concurso. Había conquistado su mente. Ese día comprendió que el verdadero poder no está en la suerte, ni siquiera en el talento, sino en la capacidad de dirigir la propia atención hacia lo que importa. Supo que una mente disciplinada es más fuerte que la inteligencia sin rumbo, más firme que el azar y más duradera que cualquier impulso momentáneo.
Desde entonces, Gabriel dejó de ser visto como el niño distraído. Ahora era recordado como el joven que aprendió a dominarse a sí mismo. Y esa victoria, silenciosa pero eterna, se convirtió en la base de todo lo que vendría después en su vida. Ahora detente un momento y piensa, ¿cuál es tu vaso de agua? ¿Cuál es esa meta, ese sueño, ese propósito que llevas dentro de ti? Y, sobre todo, ¿cuántas veces lo has dejado escapar porque tu atención se derramó en cosas que no importaban? Las redes sociales, las dudas, los miedos, los comentarios de otros. Cada una de esas distracciones es como un ruido en el jardín de la vida. Si les das tu mirada, si les entregas tu energía, poco a poco el vaso se vacía. Y cuando menos lo esperes, descubrirás que has perdido lo más valioso, tu tiempo. Pero la buena noticia es que siempre puedes empezar de nuevo. No necesitas dar un salto gigante ni cambiarlo todo en un solo día. La disciplina empieza con pasos pequeños, con victorias silenciosas que parecen insignificantes, pero que al repetirse día tras día, cambian por completo el rumbo de tu vida. Empieza despertándote a la misma hora, incluso cuando no tengas ganas. Empieza apagando el teléfono mientras trabajas en lo que de verdad importa. Empieza dedicando unos minutos al silencio, a la calma, para entrenar tu mente como un músculo que aprende a sostenerse firme. Son pequeñas gotas que, con el tiempo, mantienen tu vaso lleno. Recuerda esto. No necesitas más inteligencia, ni más suerte, ni más oportunidades que los demás. Lo que realmente necesitas es aprender a no dejar que tu vida se derrame en distracciones. Porque quien domina su atención, domina su destino. Hoy, al escuchar esta historia, quizás sientas lo mismo que Gabriel sintió aquel día en el jardín. Una chispa que te dice que es posible cambiar. No ignores esa chispa. Aliméntala, protégela y conviértela en fuego. Tu vaso está en tus manos. No dejes que una sola gota de lo que eres se pierda en lo innecesario. La historia de Gabriel no es solo la historia de un joven que aprendió a concentrarse. Es un espejo en el que cada uno de nosotros puede mirarse. Porque todos cargamos un vaso en las manos, nuestros sueños, nuestras metas, nuestra vida. Y cada día tenemos una decisión. O dejamos que las distracciones lo derramen poco a poco. O lo cuidamos con disciplina, gota a gota, hasta llegar al final del camino con todo nuestro potencial intacto. No esperes a mañana. El momento de empezar es hoy, con el pequeño paso que tengas frente a ti. Levántate con propósito, elige en qué poner tu atención, y no la regales a lo que no construye tu futuro. Recuerda esto, tu próximo capítulo comienza el día que decides disciplinar tu mente. No dejes que se derrame una sola gota de tu destino. No dejes que este mensaje se pierda en tu vida. Si esta historia te movió aunque sea un poco, haz clic ahora en Me gusta y suscríbete. Cada vez que lo haces, no solo apoyas el canal, te aseguras de recibir más historias que pueden transformar tu manera de pensar y de vivir.